Mismos padres, misma crianza, diferente destino o diferentes decisiones. Les quiero compartir la historia de mi esposa. Ha querido contarlo, pero no se anima y yo considero que su historia es digna de compartir. Mi esposa se llama Brenda y tiene una hermana gemela, Iris. Cuando nacieron, su mamá falleció en el parto y su papá se quedó solo con las dos nenas. Debido a la pérdida de su esposa, el señor se empezó a caer en el vicio de la botella. Al principio, una tía suya se quedó con las niñas porque el de plano se perdió. Pero después la señora se hartó de que él se gastaba todo su sueldo en cerveza y mejor se las entregó. El papá rentaba un cuarto pequeño donde antes vivía con su mujer, pero lo corrieron ya estando las bebés casi de un añito, porque debía varias rentas. Anduvo un tiempo en las calles, durmiendo en las banquetas con las niñas. No había día que no se le viera borracho, a veces casi cayéndose con las niñas al lado. Ahora ya no tenía trabajo ni quien cuidara de sus hijas. Poco después una señora, doña Martita, fue como un ángel para las niñas, porque al ver el peligro que corrían con el papá, se ofreció a tenerlas en su casa, pero agarró al papá un día y casi a cachetadas le dijo que tenía que ponerse las pilas, que esas niñas solo lo tenían a él en el mundo. Yo te las puedo cuidar aquí en mi casa, pero rica no soy, así que tienes que traer dinero para sus comidas. Búscate un trabajo, deja de andar de borracho, hazlo por ellas. El papá medio agarró la onda y empezó a trabajar de obrero, de ayudante en los mercados, de lo que saliera, cada sábado llegaba con dinerito y se lo daba a doña Martita. No todo, pues como ya les dije, era alcohólico y por más que lo intentaba no podía estar tanto tiempo sobrio. Doña Martita era una señora ya grande, tuvo muchos hijos, pero ninguno estaba con ella. Todos se fueron a vivir a la ciudad y otros al norte. Vivía sola hasta que Iris y Brenda llegaron a su vida. Era como una abuelita y madre para ellas. Lástima que la mayoría de esos recuerdos se les borraron. Brenda solo tiene escasas memorias viendo las pocas fotos que tiene con doña Martita. Por desgracia, a la señora le dio un infarto cuando las niñas tenían 3 añitos y nuevamente quedaron desamparadas. Al papá lo corrieron del trabajo porque varias veces se había presentado borracho, así que otra vez estaban como al principio, durmiendo los tres en las calles, las niñas todas sucias, a veces sin comer y durmiendo en las banquetas. La gente empezó a darles limosna y con eso lograban aunque sea comer un taquito. Se podría decir que lo bueno de que su papá perdiera su trabajo, fue que ya no tenía para el vicio y pasó un buen tiempo sobrio y por fortuna, de lo que la gente les daba su papá prefería comprarles tortillas, quesito o algo para que aunque sea ellas comieran. Sin duda la infancia de esas dos niñas fue dura, pero tuvieron ángeles en el camino. Una de las tantas banquetas donde solían quedarse estaba frente a una casa que tenía la barda alta y nunca se veía entrar ni salir a nadie. Un día llegó el dueño, un señor que a simple vista pareciera muy malo y prepotente, pero las apariencias engañan. Entró a su casa en su camioneta y este recuerdo mi Brenda lo tiene muy grabado porque ya estaba un poco más grandecita y dice que tenían mucha hambre. Estaban comiendo guajes que su papá cortó de un árbol, pero el dueño de aquella casa, al entrar a su propiedad los vio y minutos después, la puertecita del portón se abrió de nuevo y salió él caminando. Se acercó a ellos y les dio una bolsa con comida que traía para su familia. Brenda recuerda cómo comió tan rico ese día y después el dueño de esa casa le dijo a su papá que podían quedarse en la palapa que tenía en su terreno, que ellos no vivían ahí y habían ido solo a ver que todo estuviera en orden. Tenía hamacas para que durmieran mejor y así servía que cuidaban la propiedad. Agradecido, su papá dijo que sí y sin que se lo pidieran, él cortó el monte que ya había crecido. Era un terreno muy amplio y con varios árboles de frutas. Todos los días al volver de la calle 3 se ponían a barrer las hojas y para cuando el dueño volvió, vio que su terreno estaba muy bien, así que le pagó a su papá por su trabajo. Él no quería aceptarlo. Agradecía dejarlos dormir ahí porque ya no pasaban frío, pero el dueño insistió y prácticamente ahora su trabajo era mantener limpio y cuidar esa casa. Y a la vez, también limpiaba parabrisas en los semáforos, siempre con sus hijitas al lado. Así pasaron más de 2 años hasta que el dueño tuvo problemas familiares y su esposa se divorció de él, quedándose con varios bienes y entre ellos aquella casa donde mi esposa vivía con su papá y su hermana. Contrario al dueño, su exesposa era muy mala. No dejó pasar mucho tiempo cuando fue a correrlos de ahí y de nueva cuenta volvieron a las calles, pero ahora las niñas ya eran más grandes, y lograron salir adelante con lo que su papá sacaba limpiando parabrisas y ellas haciendo malabares. Podían comer a veces 1 o 2 veces y pagar la renta de un cuartito de azotea. Así pasaron los años.
Después, su papá empezó a trabajar en un autolavado o compraba dulces para vender en los camiones. De repente recaía en el vicio, pero sus hijas lo levantaban. Ellas empezaron a ir a la escuela, no formalmente porque faltaban mucho y a veces no alcanzaba para todos los materiales. Pero aprendieron lo básico, a leer, sumar, escribir. Se podría decir que comparado a cuando eran chiquitas todo iba bien, pero lamentablemente le llegaron malas compañías al papá. Conoció a una mujer, empezó a salir con ella y fue su perdición. Ella también era alcohólica y aunque él ya casi no bebía o no mucho, cayó brutalmente de nuevo. Ahora siempre andaban los dos borrachos y la mujer maltrataba a las niñas, que para entonces ya tenían casi 11 años, hasta que por suerte o por desgracia, la mujer se aburrió de él y lo mandó a volar. Esto le dio en la torre y se perdió aún más en la bebida. Las niñas trabajaban de cerillito en supermercados y bien o mal sacaban para comer. Así pasaron toda su adolescencia aguantando las borracheras de su papá, cuidándolo, buscándolo en las cantinas cuando se desaparecía por varios días. Aquí es donde la historia se divide, porque con solo 14 años Iris conoció a un tipo que no le convenía para nada y empezó a salir con él. Al poco tiempo quedó embarazada y antes de cumplir 15 años se convirtió en mamá. El chico obviamente se esfumó y ahí empezó ahora la historia de Iris y Brenda. Brenda solía regañar mucho a su hermana. Entre las dos cuidaban al bebé, pero era muy difícil. El papá de repente aparecía, de repente no, prácticamente eran ellas dos contra el mundo, contra el hambre, contra todo. Y ahora con un bebé, que dependía de ellas. Pero Iris parecía no dimensionar la responsabilidad que ahora tenía. Dejaron de ser las hermanas unidas, aquellas que partían una tortilla en dos para comer poquito, pero juntas. Iris agarró su rumbo y tomó sus fatales decisiones. Dejó de trabajar y en cambio se iba con hombres a tomar. Sí, igual que su padre, agarró el vicio. Pero no solo bebía, también consumía otras cosas. Y con solo 16 o 17 años, ya se veía muy demacrada. Brenda, por el contrario, siguió trabajando y aunque no era su responsabilidad, se hizo cargo de su sobrino. Andaba con él echándole ganas en su trabajo de cerillito para comprarle leche porque evidentemente, Iris no lo amamantó. Por fortuna fue un chiquillo muy sano, así que por enfermedades no batalló. Pero mientras ella se tronaba los dedos para salir adelante, Iris cada vez se perdía más en sus vicios. Por un tiempo, del papá no se supo nada, incluso pensaban que había muerto en alguna borrachera o atropellado, pero cuando el niño tenía 2 añitos apareció, se enteró que era abuelo y se puso muy contento, pero a su vez triste por la vida que su hija Iris estaba llevando. Le tocó verla ahogada de borracha toda vomitada, casi sin ropa, de tan perdida que andaba. Quizá le dio remordimiento haberle dado un mal ejemplo y de alguna manera se sentía culpable de que su hija fuera así igual que él. Se mantuvo sobrio un tiempo y mientras Brenda trabajaba, él cuidaba al niño para ayudarla un poco. Ya estaba más viejo y más acabado, pero por lo menos podía ayudarle con eso. Brenda crió a su sobrino como si fuera su propio hijo. Lo mandó al kinder, a la primaria y cuando el niño iba en 2º grado nos conocimos. Yo estudiaba, pero siempre llevaba a mi hermana menor a su escuela porque mi madre trabajaba y ahí en la entrada y salida de los niños, empezamos a vernos, después a platicar y poco a poco me fue contando su historia. Teníamos casi la misma edad y para mí ella siempre ha sido una mujer admirable. Nos hicimos novios, pero ella siempre fue muy cuidadosa. Me dejó claro que no quería embarazarse aún y yo estaba de acuerdo. Mi padre tenía un trabajo estable donde pudo acomodarme. No me gustaba la escuela, así que me enfoqué en trabajar. El papá de Brenda ya había recaído nuevamente en el vicio y hablando ella y yo, le propuse que nos casáramos, que nos fuéramos a vivir juntos los tres, ella, su sobrino y yo. Brenda aceptó y aunque le costó mucho porque sentía que estaba abandonando a su padre, se fue conmigo. Cabe mencionar que antes de tomar esa decisión, ambos tratamos de anexar a su papá y también a su hermana, pero cada vez que tratábamos de hacerlo, ambos se desaparecían. Como bien dicen por ahí, no puede sanar a alguien que no quiere ser sanado. Finalmente, Brenda y yo empezamos nuestra vida juntos. Por un tiempo, no supimos nada de Iris ni de su papá. El niño crecía y aunque le pedía a Brenda que ya no trabajara y que se dedicara a su sobrino y a la casa, ella no quiso. Pero no me malentiendan, lejos de hacerlo para quedar como un macho que quiere a su vieja lavando trastes, yo lo hacía porque sabía la vida que había llevado, la infancia que no tuvo realmente y que había trabajado desde chiquita. Pero como les digo,
Brenda es una mujer que merece todo mi respeto. Ella siguió trabajando en diferentes empleos, rentamos una casa, pero teníamos la meta de construir nuestra propia casita. El terreno ya lo teníamos porque mis papás me dieron uno, pero ya cuando estábamos por empezar con ese sueño pasaron cosas, o mejor dicho, pasó su hermana Iris a estropear todo. Llegó pidiéndole que la ayudara, que ya no quería seguir con esa vida. Para entonces Iris ya tenía 2 hijos más, mismos que andaban sufriendo con ella. Prácticamente estaba repitiendo la misma historia que tuvieron con su papá, según quería que la ayudáramos. Y Brenda le tuvo mucha compasión. La recibimos en nuestra casa y en tan solo 10 días que estuvo ahí causó muchos problemas. Cuando llegábamos del trabajo, los vecinos se quejaban con nosotros de que Iris los insultaba o se les insinuaba. Ya casi al final, una vecina nos dijo que todos esos días ella sacaba a sus hijos al patio y metía hombres a la casa. A mí me molestó mucho y hablé con Brenda. Ella sabía que su hermana la estaba manipulando, que no se le veía la sinceridad de querer cambiar y terminó diciéndole que sola no podía salir de ese mundo, que necesitaba ayuda. Nuevamente le dijo que la anexaría y aunque en un principio Iris aceptó engañándonos claramente, al día siguiente que llegamos ya no estaba ni ella ni sus 2 hijos pequeños, pero tampoco estaba nuestra tele, la estufa, ni el tanque de gas. Se llevó nuestras cosas y las malbarató para comprar su vicio. Se llevó también una máquina de coser que Brenda se había comprado con mucho esfuerzo para hacerle ropita a nuestra bebé. Así es, ya para ese entonces nos habíamos enterado de que estábamos en espera de una hermosa niña. No volvimos a saber de Brenda en un largo tiempo, pero del papá sí. Faltaba muy poco para que nuestra niña naciera, cuando un día Brenda me marcó muy alterada diciéndome que estaba en el hospital, que una señora le había llamado para decirle que atropellaron a su padre y aunque por suerte solo fueron lesiones leves, ese susto y angustia hizo que el parto se le adelantara. Nuevamente, un ángel cuidaba de mi Brenda y ahora también de nuestra hija, porque todo salió bien en su llegada. Yo pienso que ese ángel que siempre las cuida es su mamá quien las trajo al mundo, pero no pudo quedarse para protegerlas. Así que de alguna manera lo hace desde donde está. Mi niña nació fuerte y hermosa, las dieron de alta y Brenda me pidió que por favor dejáramos vivir a su papá con nosotros un tiempo mientras se recuperaba. No se los voy a negar. Al principio dudé y tenía temor de que también nos causara problemas como su hija Iris. Pero finalmente acepté ya que el Señor no era una mala persona, solo que su vicio no lo deja vivir bien. Nuevamente, como cuando el sobrinito de Brenda era pequeño, nos apoyó quedándose en casa a cuidarlo y ya que se recuperó del accidente, lo llevaba y traía de la escuela y dejó de tomar. Bueno, no del todo porque es difícil, pero Brenda con tal de tenerlo ahí a salvo, le prometía comprarle una cervecita cada sábado para que estuviera ahí en la casa. Prefería tenerlo ahí sabiendo que estaba bien a perderle la pista de nuevo. Y así ha pasado el tiempo, nuestra hija va creciendo, nuestro sobrino, que en realidad es como un hijo más, ya está enorme y es un buen muchachito. Ayuda mucho a Brenda con su hermana y de hecho a Brenda no le dice tía, le dice mamá desde siempre, cuida a su abuelito, es muy cariñoso y nos llevamos muy bien. Ya empezamos a levantar nuestra casita y aunque falta mucho, nos da ilusión verla terminada. Algún día será. Mi Brenda es el claro ejemplo de que no importa de dónde vengas, cómo hayas crecido, o la vida que hayas tenido, es decisión tuya el destino que elijas. Iris y Brenda nacieron juntas, crecieron juntas, comieron guajes o a veces no comían nada. Las dos durmieron en la calle, en banquetas, estuvieron desamparadas y sufrieron juntas. Pero cada una tomó su propio rumbo. Cada una decidió qué vida llevar. Mientras Iris hasta la fecha sigue perdida y sin dejarse ayudar, Brenda está aquí con una familia sana, sacando adelante a su sobrino y a su hija. Brenda jamás ha tenido un vicio, nada, ni cerveza ni sustancias. Ella tomó un rumbo distinto. Ella no quiso ver sufrir a sus hijos como ella en algún momento sufrió. La otra vez vi un video donde le preguntaban a un alcohólico, ¿tú por qué eres borracho? Y él respondió, porque mi papá era un borracho. ¿Tú por qué no tomas? Le preguntaban a otro y respondió, porque mi papá era un borracho. Misma situación, diferentes mentalidades. Esta es la historia de mi esposa Brenda. Espero les haya gustado. Amor, cuando escuches esto, como te he dicho siempre y te repito aquí, eres una mujer bien chingona. Te amo.